El día de hoy abordaremos un tema muy interesante y es precisamente sobre Alemania, el cual tiene unas políticas económicas muy interesantes. Las políticas económicas de Alemania son una combinación estratégicas, tanto fiscales como monetarias, que buscan mantener la estabilidad económica, promover el crecimiento sostenible y asegurar el bienestar social. Alemania, como la economía más grande de Europa y una de las principales economías del mundo, tiene un enfoque pragmático y bien equilibrado que varía según las condiciones internas y globales. La política monetaria de Alemania está determinada principalmente por el Banco Central Europeo, BCE, ya que Alemania es miembro de la zona euro. Sin embargo, sus políticas reflejan su compromiso de la estabilidad de precios y control de la inflación. El objetivo de la estabilidad de precios que tiene el Banco Central Europeo tiene como mandato principal mantener la inflación por debajo pero cerca del 2% a mediano plazo. Las tasas de intereses bajas también es importante porque ha mantenido tasas de interés históricamente bajas para estimular el crédito y la inversión durante las crisis económicas como la crisis financiera global y la pandemia COVID-19. Tiene también una política fiscal conservadora con énfasis en el control de déficit público y la deuda nacional, dentro de las cuales Alemania sigue unas estrictas reglas fiscales internas conocidas como el freno de deuda, que limita el déficit estructural del gobierno al 0.35% del PIB, Producto Interno Bruto, y que requiere que el presupuesto federal sea equilibrado a largo plazo. En ocasiones, especialmente después de la crisis financiera del 2008, Alemania ha implementado medidas de austeridad para reducir el gasto público y controlar el déficit. También ha logrado mantener superávits fiscales en años recientes, lo cual ha permitido tener una deuda pública relevantemente baja comparada con otros países de la zona euro. Alemania tiene un fuerte enfoque en la industria manufacturera y exportadora, lo que ha sido fundamental para su crecimiento económico, dentro del cual la política económica fomenta la inversión en tecnología y manufactura, con un enfoque en sectores clave como la automatización maquinaria y productos químicos y la industria electrónica. La política del gobierno también es orientada a promover la digitalización en los sectores industriales con iniciativas para mejorar la infraestructura digital y la conectividad. Alemania es un firme defensor del libre comercio y apoya acuerdos comerciales internacionales, especialmente dentro de la Unión Europea, también donde juega un papel clave en las negociaciones comerciales globales. Además, Alemania cuenta con un extenso sistema de bienestar social, ¿sí? Donde el sistema de salud y pensiones de Alemania tiene un sistema universal financiero principalmente por los contribuyentes y una fuerte participación del sector privado, además de un sistema de pensiones que es robusto, pero está bajo presión debido al envejecimiento de la población. Existen políticas que ofrecen subsidios de desempleo, ayudas a familias y otras transferencias para reducir la pobreza y promover la cohesión social. Además, Alemania tiene políticas migratorias que permiten la llegada de trabajadores cualificados, especialmente en sectores donde hay escasez de mano de obra. Alemania está comprometida con la transición energética, buscando reducir su dependencia de los combustibles fósiles y promover fuentes de energías renovables. Se ha implementado incentivos para promover la energía solar, eólica y otras formas de energías renovables, buscando alcanzar una transición hacia una economía baja en carbono. Y Alemania ha adoptado políticas que buscan reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos, alineándose con los objetivos del Acuerdo de París. Después del desastre nuclear de Fukushima en 2011, Alemania decidió cerrar gradualmente sus plantas nucleares, lo que ha generado desafíos en términos de abastecimiento energético, aunque también impulsó la inversión en energías renovables. Hablando sobre la política laboral, el mercado laboral en Alemania se caracteriza por la combinación entre empleadores, sindicatos y gobierno. Tiene un modelo de codeterminación, los cuales los sindicatos alemanes tienen una fuerte presencia en las empresas, especialmente en las grandes corporaciones, lo que permite una mayor influencia en las decisiones sobre salarios y condiciones laborales. También ha sido pionera en el sistema de educación y formación profesional dual,
que combina la educación teórica con la práctica laboral, lo que asegura una fuerza laboral altamente cualificada. Teniendo temas importantes como política de innovación e investigación, Alemania invierte fuertemente en investigación y desarrollo, fomentando la innovación, en el cual se incentiva la innovación en sectores claves como la automatización, la ingeniería avanzada y biotecnología, donde Alemania tiene políticas de apoyo a la investigación y el desarrollo tanto en el sector público como privado. Tiene una cooperación público-privada, lo cual existen numerosas iniciativas de cooperación entre el gobierno y las empresas privadas para promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, a lo cual nos permite también hablar sobre la tasa de inflación. En enero del 2025 la inflación en Alemania baja al 2,3% con una desaceleración notable en los precios de alimentos del 0,8% y en energía en menos 1,16%. Los precios al consumidor cayeron un 0,2% respecto al mes anterior, mientras que la inflación subyacente se redujo al 2,9%. El análisis actual proporcionado dentro del contexto macroeconómico implica considerar varios factores claves para evaluar el desempeño y las perspectivas de la economía alemana. Aquí les voy a desenglosar cómo se analiza, digamos, cada uno de los componentes del contexto de manera más actual. Hablando del crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto, el crecimiento del PIB es un indicador crucial de la salud económica de un país. Y hablando en contexto de la observación del país Alemania, cae del PIB, tiene una caída del PIB en el cuarto trimestre del 2024 de un menos 0,2%. En términos actuales, la desaceleración del Producto Interno Bruto en 2024 refleja un entorno más incierto y menos dinámico, especialmente después de la fuerte recuperación post-pandemia, donde la dificultad para generar un crecimiento sostenido puede ser consecuencia de la falta del impulso en sectores claves como la industria, la inflación persistente y los problemas en las cadenas de suministro globales. Hablando del PIB per cápita, creciente en Alemania refleja prosperidad y una economía relativamente fuerte. Sin embargo, aunque este aumento en el PIB per cápita es positivo, no garantiza que todos los ciudadanos se beneficien por igual. Alemania, como muchas economías avanzadas, se enfrenta a desigualdades en la distribución de la riqueza, lo que podría hacer que una mayor parte de la población no perciba estos incrementos de manera tangible. También el aumento del PIB per cápita podría estar relacionado con una población envejecida y la reducción de la fuerza laboral, lo que limita el crecimiento demográfico y por ende el aumento de la producción. Hablando un poco sobre las perspectivas de crecimiento, las perspectivas como tal de la economía alemana se presentan moderadas en corto y mediano plazo. Esto es consecuencia de varios factores, sobre todo la previsión de un crecimiento intertrimestral del 0,2%, lo que refleja que se recupera en el crecimiento económico del 2025. Sea muy suave y moderado. El crecimiento intertrimestral del 0,2% implica que la economía podría estar en una fase de estancamiento o de crecimiento lento. Esto puede interpretarse como un signo de madurez en la economía donde ya no se esperan grandes expansiones, sino un crecimiento estable y controlado. Esto lleva a varios desafíos en el sector de la industria, ¿sí? Donde hay percepción de crecimiento moderado y además, en contexto macroeconómico global, en Alemania sigue siendo una de las economías más estables y avanzadas en Europa y pues podemos hablar de la falta del crecimiento industrial y la incertidumbre internacional que limitan su capacidad para mantener un ritmo de expansión robusto. Realizando, digamos, una conclusión, podemos tener en cuenta que el análisis actual del texto sugiere que Alemania está enfrentando una fase de crecimiento económico más moderada después de una recuperación post-COVID, aunque el PIB per cápita sigue siendo o mostrando un nivel alto de bienestar, la desaceleración económica del PIB, las dificultades en el sector industrial y las incertidumbres globales están limitando el potencial de crecimiento a corto y mediano plazo de Alemania. En este contexto, pues implica que Alemania se encuentra en una fase de consolidación económica donde la creación de este valor está más centrada en mejorar la eficiencia y la competitividad en lugar de grandes expansiones.
Políticas del control de precios. En Alemania, las políticas del control de precios no son una característica común del sistema económico. El país sigue un enfoque basado en el libre mercado dentro de la Unión Europea, donde se favorece la competencia y la regulación indirecta a través de las leyes antimonopolio y de competencia. En lugar de controles directos los precios por parte del gobierno, no obstante, existen ciertas excepciones y mecanismos que pueden influir en los precios de algunos bienes y servicios. Competencia y regulación de precios. Autoridad de competencia. Esta agencia federal es responsable de supervisar y regular las prácticas de competencia en el mercado. Aunque no controla directamente los precios, pueden intervenir en situaciones de abuso de posición dominante o acuerdos de precios ilegales entre empresas. Prohibición de acuerdos de precios fijos. Las empresas no pueden fijar precios de manera concertada, acuerdos de precios entre competidores, lo cual podría alterar el libre mercado. Precios en sectores regulados. En algunos sectores, especialmente aquellos considerados de interés público, el gobierno puede influir en los precios mediante la regulación, pero eso no significa un control de precios directo. Energía y electricidad. Aunque Alemania ha promovido la liberación del mercado energético, ciertos aspectos como la fijación de tarifas por la transmisión de electricidad y gas están regulados por la Comisión Federal de Redes. Sin embargo, los precios finales al consumidor siguen siendo en su mayoría determinados por la competencia en el mercado. Política agrícola. El sector agrícola, especialmente en productos como alimentos básicos, hay ciertos mecanismos de regulación indirecta para asegurar precios justos. Política agrícola común de la Unión Europea. Alemania es parte de la PAC, que regula los precios de algunos productos agrícolas mediante subsidios y medidas de intervención. En caso de crisis, como una mala cosecha, la Unión Europea puede intervenir para estabilizar los precios de ciertos productos agrícolas. Precios mínimos y ayudas a la producción. En productos agrícolas clave, el gobierno alemán puede ofrecer subsidios o establecer precios mínimos para proteger a los agricultores. Sin embargo, esto no es un control directo, sino más bien una ayuda indirecta. Control de precios en situaciones de emergencia. Aunque no suelen imponer controles permanentes de precios en Alemania, el gobierno puede intervenir en situaciones de emergencia, crisis económicas o desastres naturales. En ocasiones excepcionales, el gobierno alemán podría implementar medidas para evitar la especulación de precios o garantizar que los bienes esenciales, por ejemplo, alimentos o medicinas, se mantengan accesibles. Sin embargo, esto es raro y temporal. La inflación y políticas materiales indirectas. En lugar de imponer controles de precios, el gobierno alemán y el Banco Central Europeo implementan políticas monetarias para controlar la inflación y, por lo tanto, los aumentos de los precios. Política monetaria del Banco Central Europeo. Como principal autoridad monetaria de la eurozona, regula la inflación a través de la fijación de las tasas de interés y otras herramientas, buscando un objetivo de inflación cercano al 2%. Esto influye en los precios de bienes y servicios en toda la eurozona, incluida Alemania. Regulación de precios de bienes y servicios. En Alemania, el control de precios se basa en la política monetaria y las políticas fiscales que el control directo de los precios. Políticas laborales. La ley del salario mínimo. Alemania implementó una ley de salario mínimo nacional en 2015 que asegura un nivel mínimo de pago para los trabajadores en diversos sectores. Sistema de seguro de desempleo. Alemania tiene un sistema integral de seguro de desempleo que proporciona apoyo financiero temporal a los trabajadores que pierden su empleo, además de programas de intervención laboral y capacitación profesional. Trabajo a tiempo parcial y flexibilidad laboral.
Existen regulaciones que permiten a los empleados trabajar a tiempo parcial, lo que ayuda a las personas a equilibrar trabajo y vida personal. La calidad del empleo. La calidad del empleo en Alemania es generalmente alta, debido a una serie de políticas laborales bien estructuradas, una economía robusta y una fuerte cultura de formación profesional. En resumen, la calidad del empleo en Alemania es elevada gracias a las políticas laborales que equilibran la protección social, la formación, la seguridad laboral y la compensación económica. La tasa de desempleo en Alemania ha tenido algunas variaciones recientes. En diciembre de 2024 se encontraban en un 6% con alrededor de 2.8 millones de personas desempleadas, lo que representa un aumento del 33.000 en comparación con el mes anterior. En enero de 2025 la tasa subió ligeramente a 6.2%, pero en febrero del mismo año hubo una ligera disminución, volviendo al 6.4%. Estas fluctuaciones son un reflejo de la dinámica del mercado laboral alemán, influenciado por los cambios económicos globales y locales. La deuda pública, el déficit fiscal y la política de recaudación en Alemania. Se puede decir que en el tercer trimestre de 2024 la deuda pública de Alemania alcanzó los 2.671 mil millones de euros, lo que representa el 62.4% de su producción de Producto Interno Bruto. En cuanto al déficit fiscal, en 2023 se reportó un déficit de 107.5 millones de euros, equivalente al 2.6% del PIB. En términos de políticas fiscales, Alemania sigue un sistema progresivo en el impuesto sobre la renta, con la tasa que va desde el 14% y puede llegar hasta el 45% para los ingresos más altos. Además, cuenta con un IVA estándar del 19% para algunos productos esenciales como alimentos y libros. Tienen una tasa reducida del 7% en el 2020. En 2024, el presupuesto público ha registrado un déficit de 113 mil millones de euros, un valor que se mantiene dentro de los límites establecidos por el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento. Bueno, ante la exportación e importación de Alemania, Alemania sigue siendo una potencia en el comercio internacional, destacándose por su superávit comercial. Ante las exportaciones de Alemania en el 2024 sumaron 1.554 millones de euros, representando el 37.62% de su PIB, aunque hubo una ligera caída del 1.24% respecto al año anterior. Alemania sigue siendo uno de los mayores exportadores a nivel mundial. Ante las importaciones, durante el mismo periodo, la importación sumaron 1.316 millones de euros, lo que refleja una disminución del 2.53% en comparación con el 2023. Ante la salud financiera en Alemania es muy sólida, con una regulación rigurosa por parte de la Autoridad Federal de la Supervisión Financiera, BaFin, lo que garantiza la estabilidad y la transparencia del sector. Además, el Bundesbank juega un papel clave en la política monetaria del país. Respecto al acceso al crédito, Alemania ofrece diversas opciones tanto para individuos como para empresas, con productos financieros como préstamos personales, hipotecas y líneas de crédito. Ante las inversiones extranjeras y el entorno empresarial, Alemania sigue siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa, con una inversión de 410 mil millones de euros en 2023, posicionándose como uno de los principales receptores de inversiones a nivel mundial. Su entorno empresarial se caracteriza por una fuerte innovación y una clara orientación explotadora, destacándose las pequeñas y medianas empresas, las más conocidas como las pymes, que generan más de la mitad de los empleos y el valor agregado neto en la economía alemana. Sin embargo, el país enfrenta algunos desafíos económicos, como una recesión que podría durar hasta el 2025, afectando su estabilidad y crecimiento dentro de la eurozona.
Ante la pobreza, distribución de ingresos y política de inclusión social, a pesar de que Alemania tiene uno de los niveles más bajos de pobreza en Europa, todavía enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad. La pobreza se mide como aquellos que ganan menos del 60% de la mediana nacional y la tasa se sitúa cerca, cerca del 16 al 17%, lo que representa a unas 13 millones de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza. Alemania ha implementado varias políticas de bienestar social para mejorar la situación de los más vulnerables como sistema de vivienda social, salario mínimo, vivienda asequibles, educación y capacitaciones, ingresos de inmigrantes y sistema de pensión. En conclusión, Alemania ha avanzado significativamente en la creación de un sistema de bienestar social inclusivo, pero aún enfrenta retos como la pobreza infantil y la desigualdad regional. A pesar de estos desafíos, la política de bienestar social siguen desempeñando un papel crucial en la reducción de la pobreza y la mejora de la equidad en la sociedad. Es necesario continuar trabajando en la inclusión social y el bienestar económico de todos los segmentos de la población para construir un futuro más justo para todos.